Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Portales, de su programa Vamos, Somos Chilenos. Programa con una mirada positiva del acontecer nacional e internacional. Pretendemos ser la voz de muchas inquietudes que hay en la región y también a nivel nacional. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel, y me acompaña como todos los días martes, Jaime Morales, candidato a alcalde por Valparaíso, por el Partido Ciudadanos. Así que además es un comerciante del puerto porteño, del Rincón de las Guitarras, un restaurante tradicional de ahí del puerto. Así que bienvenido, Jaime, como siempre, muy buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Vicente, contento y feliz en este martes por cosas importantes. Se está desconfinando hoy día desde las 5 de la mañana Valparaíso y Viña del Mar, lo cual nos va a permitir acceder a otras características del confinamiento que teníamos. Así que perfecto por ese sentido. Mal por el tema del llamado de los líderes políticos a marchas, a aglomeraciones, que eso nos puede traer consecuencias para seguir avanzando en esto. Así que feliz, también porque juega Chile hoy día en la noche, así que estamos expectantes. Bueno, muy buenas tardes, Jaime. Efectivamente, ya lo adelantó Jaime, está con nosotros, bueno, siempre está con nosotros María Fernanda González, que es core de Valparaíso. Ahora está en múltiples actividades propias de su cargo, por allá en Olmué, en Limache. Anda repartiendo cajas de alimentos, así que le vaya bien esa actividad, es muy necesaria. Pero nos contactó con Vicente Moraga. Vicente Moraga, con muy buena voluntad, se incorporó hoy día al panel. Él es secretario general de la DUI y además es precandidato a concejal por Viña del Mar. Así que, Vicente, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis. Feliz de estar con usted. Me siento en casa aquí porque ya habíamos tenido en otras oportunidades, ¿cierto? Habíamos estado trabajando también en programa de radio, así que feliz de saludar también a Jaime. Y bueno, hay hartas cosas que comentar que están pasando, ¿cierto? Lo que decía Jaime, hoy día partimos en la fase 2 en Viña del Mar y Valparaíso, así que bueno, hay harto de qué hablar. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de reemplazar a las peñas. Bueno, vamos a comenzar, siempre comenzamos esta primera parte con una situación muy contingente, lo que está ocurriendo. Se está percibiendo un incremento de la violencia. Parecía que habíamos dejado la violencia de lado, como que la gente estaba recapacitando sobre el futuro, el plebiscito. Mucha gente pensaba que había bajado la violencia para abocarse de lleno en esta proyección de cambio constitucional, institucional. Pero en la medida que se ha ido liberando la cuarentena en distintas comunas, especialmente en la región metropolitana y en otras comunas, parece que ha ido recuperándose el nivel de agresividad y violencia que no tiene una justificación muy clara, porque paralelamente se está trabajando en el proceso constitucional. Entonces, solamente para iniciar la conversación, quiero recordar las palabras del presidente del Partido Comunista, el diputado Tellier, que dijo textualmente a propósito de la violencia demostrada el día viernes en la Plaza Italia, en Santiago. Él dijo: si digo que no debe haber violencia, quiere decir que digo que no salgan a manifestarse. Entonces, Jaime, respecto a lo que dice el diputado Tellier, ¿cuál es tu opinión? Ahí dejan, la verdad que dejan harto que desear las declaraciones del diputado. Yo siempre hay que poner en contexto la situación en general. Creo que acá hay que hacer una separación clara de lo que son las marchas pacíficas y de lo que son las marchas violentas. Y hay que ser súper claro y condenar cuando son marchas violentas. Y hay que condenar también la violencia, venga de donde venga por una institución del Estado, llámese carabineros, fuerzas especiales, como quieran llamarlo, y también
condenar la violencia, de los derechos de propiedad privada. Los líderes, tanto políticos como sociales o comunicacionales, tienen que ser claros en que la violencia venga de donde venga. Y estamos haciendo flacos ahora. Vamos a seguir en este contexto que es muy importante el 25, que es el plebiscito, que es donde nos vamos a sentar a dialogar y a no violentarnos de esa forma. Entonces, estas declaraciones que en diferentes sectores, así desafortunadas, deben ser más llamar a la unidad y a la tranquilidad y a la paz para poder convivir todos. Bueno, yo quiero recordar aquí, ahora le voy a consultar a Vicente, quiero recordar que el 15 de noviembre, cuando se reunieron los partidos políticos en torno a buscar una salida institucional a lo que estaba ocurriendo en las calles, y se pusieron de acuerdo en que un buen camino era el proceso constitucional de modificación o reemplazo de la Constitución, el Partido Comunista se restó. No estuvo ahí. También hubo gente del Frente Amplio que no fue partícipe de ese acuerdo por la paz y la Constitución. Se pareciera, por las declaraciones del diputado Tellier, que él es consecuente con lo que ocurría en aquel entonces, porque si había violencia en las calles y se trató de encaminar, encauzar la demanda social con la Constitución, pensando que iba a venir la paz, pero la paz no llegó. Entonces el diputado Tellier está diciendo, bueno, la gente nuestra, entre comillas, que estaba en la calle, que eran los que estaban haciendo la violencia, entonces tienen que seguir haciendo violencia porque nosotros no estamos en este acuerdo, no participamos. Vicente, ¿cuál es tu opinión? No se te escucha el audio, Vicente. No sé si ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Justamente, Luis, nosotros en noviembre. De nuevo no se escucha. Hoy parece que tengo problemas de. Ahí sí, perfecto. Ahí. Ya, no me voy a mover, me voy a quedar ahí. Oye, lo que les comentaba, que justamente en noviembre tuvimos un pacto que era por la paz y la nueva constitución. Lo que pasa es que una parte cumplió y la otra de frente no ha cumplido hasta el día de hoy. Si bien paró en un momento esta violencia que hemos visto desde el 18 de octubre a la fecha, porque esa es la verdad, hoy día vemos violencia ya prácticamente todos los viernes en Santiago, en Antofagasta el otro día, o sea, fue terrible, quemaron creo una calle entera, bueno, era como ver la calle Condel en Valparaíso en su momento más complejo, lo mismo en Antofagasta y en otras regiones del país. A mí lo que me preocupa, Luis y Jaime, es realmente que estamos dando una señal muy mala, muy preocupante, en que un grupo que no pudo ganar las elecciones hace 2 años atrás, hoy día se impone, o desde el 18 de octubre, se impone, ¿cierto?, con su agenda a través de la violencia, pero la violencia se valida como un método para poder lograr un objetivo político. Porque recordemos que la Constitución nunca fue un objetivo, y de hecho por eso ganó Sebastián Piñera también. Él no iba a hacer ninguna modificación, ¿cierto? O sea, no era el tema constitucional su fuerte, y de hecho él lo decía, a diferencia del candidato a la nueva mayoría. Pero bueno, hoy día se valida lamentablemente la violencia como un método para poder ejercer presión, para poder ejercer fuerza, y queda, insisto, validado ante la ciudadanía, y eso es una señal muy, muy mala. Bueno, parece que muchos políticos, quizás por intereses, por cuentas mezquinas, por ventaja del momento, callaron cuando comenzó la parte violenta de las manifestaciones, cuando comenzó la destrucción. No hay que pensar a veces en la violencia como solamente tirarle piedra a los carabineros. Estamos pensando que violencia era el saqueo a locales comerciales, la destrucción y quema de locales que pertenecen a gente emprendedora, la destrucción del mobiliario público. O sea, no solamente cuando dice la violencia como que le están tirando piedra o bombas molotov a los carabineros, sino que en ese ambiente de violencia hubo un sector político de Chile que cayó, no se pronunció,
pensando que eso quizás era conveniente a sus intereses, forzar esa minoría que quería una asamblea constituyente y que lo venían repitiendo desde hace mucho tiempo. En la elección anterior pedían que en el voto le pusieran AC, esa minoría, que entonces vio que era una oportunidad aprovechar la violencia. Pero ahora, cuando estamos a puertas del proceso plebiscitario para resolver, parece que se han dado cuenta ciertos sectores políticos, los mismos sectores políticos que callaron, de que la violencia no trae agua a su molino, sino que al contrario, pareciera que está llevando agua al molino del contrario. Pero la gente no quiere violencia, no quiere violencia. Jaime, ¿qué dices tú? Yo ahí comparto alguna apreciación contigo, Luis, y Vicente también, pero yo haría una precisión ahí. Yo creo que hay 3 sectores grandes en Chile, y me parece que esos 3 sectores están sumamente marcados, y eso es lo que nos polariza. Los 2 sectores más extremos nos polarizan, ¿ya? El sector, por un lado, como decías tú, Luis, es de la Asamblea Constituyente, de refundar todo, de echar todo abajo y de cero, de generar estas nuevas, digamos, hagamos un experimento, así como se hicieron en otros países en Latinoamérica, que no dieron resultado, con ídolos que sabemos que nos lleva a un fracaso rotundo como sociedad. Hay otro sector, ese es un sector bien radical de izquierda, que llama a la marcha, a la destrucción, a condenar todo lo que se ha hecho hasta el momento, ¿ya? Hay otro sector, que también es de extremo, pero es de extremo, este otro lado, voy a decirlo así, no te estoy indicando a ti, estoy tratando de, con la mano derecha, digamos así, que es demasiado conservador y también tiene su lado violento, ¿ya? Quizás no lo ejerce, pero sí condena los otros actos de forma violenta, y eso nos lleva como a una pelea permanente entre los dos polos, es decir, no, a los ratas que andan robando hay que matarlos. Entonces genera una polarización tremenda, pero hay un tercer grupo, que yo creo que es el que cree en una sociedad diversa, en una sociedad moderna, en una sociedad que quiere avanzar y que quiere modernizarse, que quiere avanzar todos juntos. Y me parece que ese conglomerado, que es del centro, que no obedece a ninguno de los dos y anda deambulando, viendo qué pasa con uno que otro, qué características tienen uno, qué amenazas, qué condenan, qué dicen y están como expectantes, es mayoría. Y esa mayoría, creo yo, quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilamente, pero también entiende que hay que hacer modificaciones y que hay que avanzar hacia el futuro en modernización, en reformar, en trabajar en conjunto. Creo que ahí está la gran diferencia. Yo lo veo así, veo que hay 3 grandes polos que lamentablemente los más extremos nos polarizan. Meten más bulla, se hacen más de notar, obviamente. Pero la gran mayoría, creo yo, que es más, no es conservador, es más llano a la paz, a la unidad, al diálogo y a salir todos juntos adelante. Esa es mi postura, creo yo. Ok, pero profundizando en lo que dice Jaime. Entonces queda claro que, porque había un sector antes del 15 de noviembre que siempre pensó en que había que hacer una asamblea constituyente y cambiar todo el modelo y que estaba todo malo y pues había que refundar prácticamente Chile. Y era un sector muy minoritario porque de hecho las encuestas antes del 18 de octubre indicaban que la gente que estaba preocupada del cambio constitucional era aproximadamente entre el 5 y el 6% de los encuestados. Luego, este tema de la Constitución no era problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que de pronto pasó a ser el problema. Quiere decir entonces que a través de la violencia, y esto le digo yo a Vicente, le pregunto, ¿será acaso que a través de la violencia impuesta en las calles, en las manifestaciones, se impuso esta minoría para forzar lo que ellos deseaban y que el pueblo no lo deseaba, porque las encuestas no decían que la gente quisiera nueva constitución, sino que para forzar a través de la violencia imponer ese pensamiento minoritario?
El resto, aparentemente, el resto de la población estaba conforme con el sistema institucional, que se le podían hacer mejoras, no había marchas en las calles para cambiar la Constitución. Y cuando le preguntaban a la gente en la calle cuáles eran sus prioridades, la Constitución no era prioridad. Entonces, Vicente, sobre esto, ¿cuál es tu opinión? Bueno, hay varios puntos que me gustaría tratar al respecto, pero claro, justamente recordemos, porque de repente en Chile tenemos re mala memoria. De repente, no sé, he escuchado por ahí, el 18 de octubre Chile despertó. Yo el 18 de octubre, no sé qué vieron ustedes en la tele, yo vi vandalismo y que quemaron 78 estaciones del metro, o sea, y efectivamente la gente lo que quiere hoy día son cambios reales, son cambios mejoras en la salud, mejoras en la educación, pero temas concretos, las pensiones, bueno, etcétera. Pero jamás la Constitución fue el tema. Esto fue obviamente orquestado por un grupo y yo creo que ya tenemos que dejar de taparnos los ojos. En Chile nos gusta tapar el sol con un dedo muchas veces, y esto está armado también por un grupo y que justamente sacaron este tema a relucir de la Constitución, porque era un tema de élite, de una élite que son que básicamente eso era un problema para ellos, ¿cierto? Bajo su prisma, pero una élite muy pequeña. Ahora, también por ahí tocaste el tema de las condenas, Luis, que hay ahora sobre algunos políticos de izquierda, la nueva mayoría o la exconcertación, que yo las celebro, la verdad, pero son bastante oportunistas porque, claro, hoy día la violencia no les sirve, pero llevamos prácticamente un año en que han saqueado supermercados, han quemado supermercados, pequeños locales, casas, bueno, etcétera. O sea, eso lo hemos visto todo, yo no estoy descubriendo la pólvora con esto. Lo otro que me llama la atención que siempre, cuando hablamos de la violencia hay que condenarla, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, venga de donde venga, pero siempre se le trata de poner algún adjetivo, algún apellido, como tratando de compensar o empatar, o no sé, con algo, pero nunca es expresa, digamos, la condena. ¿Se condena la violencia? Sí. Nosotros, sector político tanto, condenamos la violencia, pero siempre viene el pero. De hecho, veía una declaración de la democracia cristiana al respecto, nosotros condenamos la violencia, y ahí le ponían el pero, y ahí venía algo. Hubiese sido mucho más taxativo, ¿cierto?, que hubiesen dicho, condenamos la violencia como partido político. Bueno, yo la verdad no sé cuál ha sido la violencia en este caso, que estamos de apruebo o rechazo. Si nos vamos a estas dos posturas, yo la verdad no sé cuál ha sido la violencia que ha ejercido el rechazo en este tema. Pueden haber a lo mejor casos súper precisos, que incluso hay uno que tengo entendido que lo está viendo la justicia, pero no vamos a comparar pero en ningún motivo lo que son las manifestaciones del rechazo con las del apruebo. De hecho, yo vengo, hoy día en la mañana tuvimos un banderazo acá en Viña, con la distancia, todo lo correspondiente obviamente a la normativa sanitaria, y nadie le faltó el respeto a alguien que pensaba distinto, de hecho todo lo contrario. Obviamente recibimos insultos, pero fueron mucho más los bocinazos en apoyo que tuvimos. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Nunca condenamos la violencia taxativamente, expresamente, no, sino que siempre viene con un pero, con un algo. Entonces yo creo que ahí eso también es una... Bueno, ahí sé cómo se fue el audio de Vicente, vamos a ver cuando lo recuperemos, pero mientras tanto yo quiero agregar... muy Jaime, mala señal para el país, para el institucional en general. Sí, tu audio está un poco mal, Vicente, la última parte no se escuchó muy bien, pero voy a ahondar en lo que tú mencionaste. Respecto a esto de la violencia y la comparación, siempre se trata de como empatar. Pareciera que el tema que hubo dos personas que estaban haciendo el saludo nazi en una manifestación de la derecha o de los rechazos la otra vez, fuera equivalente a la destrucción del mobiliario público, las bombas Molotov, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente la prensa, como no tiene en el caso de las marchas del rechazo que mostrar una cosa impactante, buscan dónde está la noticia. Y la única noticia que pueden encontrar que podría ser confrontacional es que haya dos gente ahí haciendo un saludo de hitleriano. Pero no significa que toda la gente que está por el rechazo sean nazistas, ni mucho menos.
Espérate, que quiero antes de complementar, quería agregar una cosa. Me llama la atención, por ejemplo, que ayer hubo un ataque, porque tengo que mencionarlo de esta forma, no puede ser otra cosa, a la comisaría de Peñalolén, con bombas Molotov. Entonces, cuando se habla de la violencia, ya dicen los carabineros están controlando el orden público, se sobrepasaron, entonces hay violencia del Estado, lo dijo Jaime, lo dejó entrever. Y por el otro lado es porque están evitando que haya destrucción. Entonces, mucha gente como dice, no, pero es que a los carabineros se le pasó la mano, eso. Pero aquí, una operación orquestada por un grupo violento, fueron a atacar un cuartel de carabineros que no estaba controlando el orden público, no estaba manteniendo, controlar alguna manifestación, nada. Fueron a atacar un cuartel. Y eso es una muestra clara de la gravedad del medio violento en que nos estamos desenvolviendo. Y yo no he escuchado que salgan las condenas de ciertos partidos políticos para este acto. Están siempre listos y llanos a su punto de prensa cuando ocurre se sobrepasa en algo carabinero o pasa alguna cosa. Pero aquí, una operación orquestada para ir a atacar un cuartel de carabineros, silencio, silencio. Los políticos interesados no están diciendo nada. Hay un carabinero gravemente herido por una bomba Molotov y nadie habla del carabinero, que fue atacado por la violencia política. Y los políticos tienen mucha responsabilidad en haber cimentado, haber apoyado este ambiente. Ahora quieren sacar las castañas con la mano al gato, pero la verdad es que los responsables finales de lo que está ocurriendo en torno a la violencia son los propios políticos que fueron poniéndole más leña a la hoguera de a poco y de a poco, hasta llegar a este ambiente. Y no sabemos hacia dónde nos conduce. Jaime, tú querías decir algo. Sí, mira, sí, acá hay dos cosas. Primero, a Víctor le quiero decir que el 18 de octubre en adelante, yo creo que lo más importante no fueron los hechos delictuales, ¿ya? Lo más importante, desde el 18 de octubre en adelante, fueron las marchas multitudinarias de que Chile estaba en descontento con el actual generalizado, la desconfianza y la crisis de representatividad. Yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que hay que destacar, ¿ya? ¿Hubieron hechos delictuales? Claro que sí, que son condenables, totalmente de acuerdo, pero hay que tener claro que lo importante el 18 de octubre, desde que dice el Chile despertó, se refiere al descontento generalizado de toda la ciudadanía versus, llamémoslo, la clase política o la élite política, digamos, en ese sentido, ¿ya? Y Luis, te quiero decir una cosa, que cuando hay grupos que se salen de este acuerdo del 15 de noviembre del año pasado, ¿ya? Se salen precisamente porque no lograron lo obtenido, lo que querían tener. No lograron lo que querían. Ellos querían tener una asamblea constituyente originaria, que se echara todo abajo y empezar todo desde cero, y no lo lograron, porque esto que tenemos ahora es una convención constituyente, y siempre lo recalco, que es totalmente diferente a una asamblea constituyente. En ese sentido hay que tener claro que esto es mucho más moderado, esto es mucho más de diálogo, mucho más de consenso, que va en ese camino, ya para sentarnos juntos a dialogar y poder construir y rayar la cancha de mejor manera para que todos estemos dentro. Esa es la gran diferencia. Por eso hay radicales que siempre lo hemos tenido, ojo, Luis, Vicente, ustedes, estamos claros que siempre han habido radicales de esta envergadura, lo hemos visto en el sur de siempre, no solamente ahora, lo hemos visto en Valparaíso, en Santiago, que van a intentar destruir todo sin raciocinio alguno. De eso están totalmente de acuerdo y eso es totalmente condenable. Pero ellos no están en este pacto por la paz y eso va a seguir. Eso va a seguir, pero eso no hay que hacer responsables al acuerdo del 15 de noviembre por esos radicales que siempre han estado en Chile. ¿Ya? Perfecto, pero entonces, mira, Jaime, nos queda solamente 1 minuto y medio de esta primera parte. Entonces, para redondear, la violencia está ahí. Parece que la violencia nos va a acompañar. Vamos a estar en el proceso y vamos a seguir con violencia porque hay gente que no está comprometida con este proceso. No quiere, no le gusta, no lo acomoda. Hay gente del Frente Amplio, hay gente del Partido Comunista que no les acomoda el modelo empleado. Por otro lado, la solución a los problemas no era la Constitución, si los políticos en vez de entregar la Constitución se hubieran puesto de acuerdo para trabajar y corregir los problemas mediante las leyes, las pensiones, la salud, la educación, que todo está en las leyes,
no estaríamos hablando ni siquiera de la Constitución. Y los violentistas seguirían haciendo destrucción, pero el pueblo estaría encontrando solución a sus problemas. Nos queda 1 minuto para esta primera parte, Vicente. Por favor, corto para cerrar esta parte. Sí, súper breve. No olvidemos que la violencia ha sido parte de la esencia de este proceso. O sea, esto nace desde la violencia, no lo podemos desconocer. Después viene alguna manifestación que fueron masivas, cierto que fueron pacíficas, pero este proceso nace desde la violencia. O sea, yo no sé si nos podemos perder en eso. Y lo más importante es justamente eso, porque se valía la violencia como un método para conseguir un fin político, que no se gana por las urnas 2 años antes. Eso es muy complicado, y lo del Partido Comunista no me extraña, al menos son honestos, más honestos que otra gente de izquierda que obviamente trata de andar ahí zigzagueando, pero esa es la postura del Partido Comunista de siempre, o sea, no es nada nuevo, lamentable, pero nada nuevo. Ok, bueno, amigas, amigos, tenemos que hacer un alto, vamos a pasar a una pausa musical y regresamos para el segundo bloque. Vamos a la pausa musical.